hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le anhela voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. Asoma el martes, frío y húmedo, y mientras alguien da su primer beso, otra persona da su último. Alguien abraza de alegría y alguien abraza de consuelo. Alguien levanta una persiana que otra persona cerró hace tiempo. Y todo eso pasa mientras vos escuchás a un gato leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando el mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. ¿Qué tal? Sean todos, todas y todes bienvenidos a un nuevo Gato Leyendo, capítulo 12 creo que es, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Capítulo 12 de la segunda temporada? Sí, Aldana me dice, sí, qué sé yo. Hablando de eso, sí, es el capítulo 12, amigos, y lo hice yo. Todas las gráficas las hago yo. Hablando de eso, lo mejor del otro lado del vidrio, por supuesto, Aldana Molinaro haciendo la operación de este programa y el veto de la gente, Alberto Villafañe en la coordinación de aire. Mi nombre es Martín Subiela, soy un Gato Leyendo. Y hoy es un programa muy especial para mí porque cuento con la presencia de la gran artista que es Jules Mamone. Hola, ¿cómo andás? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, es algo que me gusta decir en vivo y al aire, agradecer, porque este es un espacio muy chiquito, por más que yo hace mucho acá hago radio, es como que recién está arrancando, y que vengan y se copen, y me trajiste un libro que yo estaba buscando hace mucho, mucho tiempo, Piedra Bruja, miren lo que es esta belleza. Editado por Desastre Natural de Chile. Exacto, que me costó un montón conseguir y me lo trajiste, así que te agradezco enormemente por todo esto. La Chiru ya se copó con Banzai, estaba leyéndolo, Ahí va. así que prontamente haremos un off-topic de Banzai con Francisca. Excelente. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Muy Bienvenida. bien. ¿Vos cómo estás? Bien, también, por supuesto. Hoy es martes, estamos acá, un día medio raro, en el laburo fue todo un caos, pero bueno, ya está, ya terminó el día laboral y ahora estamos acá. Bueno, Jules. Sí. Me dijo fuera del aire y me dice, ¿sabes más o menos qué me vas a preguntar? Me ponía un poquito nerviosa. No, a mí me gusta traer las lecturas que hago y cuando tengo la posibilidad de traer a los artistas para que justamente puedan hablar y comentar todo eso desde por ahí la experiencia lectora. Entonces, de ese lugar, tranquila, no te voy a preguntar otra vez la biografía ni nada, como te preguntaron 400 veces. Muchas gracias. Eso está todo en la web, pueden ir y buscarlo sin ningún problema, está todo ahí. Y hay muy buenas entrevistas también, que estábamos justo charlando antes. Bueno, Jules es un artista que arrancó 2017. Sí, Bueno, 2017. Arrancaste antes, pero 2017 O sea, es... no tan antes, ¿eh? Como que yo arranqué muy, o sea, si bien siempre dibujé la clásica, nada, como que no... empecé a hacer taller de historieta ya de bastante más grande. Y cuando, creo que fue el 2016 que saqué el primer fanzine Les Niñes, al toque ya después saqué Alienígena. Entonces, en realidad, van a ser 10 años. Sí, Van a ser el año 10 que viene, años. 10 años. Sí. Y coincide, por eso yo te decía fuera del aire, digo, te dije, no, mejor lo hablamos cuando estemos en on, porque me parecía que se puede dar mejor la charla. Yo tuve un periodo de mi vida
más o menos un poco antes de eso, te diría entre 2012, espera que voy a poner en silencio esto, que no sé por qué me están mandando mensajes ahora. Desde cuando estaba estudiando letras, 2010 al 2013, 14 por ahí, que me alejé un poco, o no sé, no estaba en sintonía con la historieta argentina. Sí, seguía consumiendo algunas cuestiones que tenían que ver con el mainstream, por ahí más yankee o lo que sea, pero la historieta argentina era como, bueno, cositas que me iban llegando y no mucho más. Y me pasó que, coincidiendo con mi rol docente en ese momento, 2014, estamos hablando del primer Ni Una Menos, cuarta ola de feminismo en Argentina, tenía muchas alumnas que estaban muy metidas en eso y a mí me gusta acompañar desde mi lugar esas movidas, ¿viste? Y yo no me acuerdo dónde lo compré, porque la verdad no me acuerdo dónde lo compré, pero 2017 o 2018 por ahí, me cruzó con Alienígena. Es la autoediciones, así que sí, debe ser 2017. Claro, esta es la primera. Sí. No sé si estaría feriando vos y yo lo compré, Es muy probable, sí. o no sé, Sí, la sí, verdad sí. no me acuerdo, honestamente. Y te decía que a mí me cambió mucho o sea, como que me impactó mucho este libro. Y tiene que ver también esto de la época, que a todos nos atraviesa diferentes, no somos los mismos que éramos ayer, por ahí me pongo un poco en filósofo Heráclito de Efeso, ¿viste? Pero, y en ese momento dije, pará, esto está pasando ahora acá en Argentina, yo estaba en esto que te decía yo, de acompañar y de hablar, y che, miren esto, no sé qué, no sé cuánto. Y me tocó fibras literarias por ahí. A mí me gustan mucho dos autores. Uno es mi favorito, que es Dostoyevsky, Sí. un ruso Sí, divino. sí, lo amo. La verdad que sí. Lo adoro. Y otro que me acompañó a lo largo de mi vida en diferentes etapas, que es Ray Bradbury. Sí. Bueno, mis dos escritores preferidos, así que... Bueno, no estoy tan errado. Sí. Muy bien, ok, Sí, ¿viste? sí, Todo sí, esto sí. sin practicar, chicos. Esto es impresionante. Bueno, ok, genial. Entonces yo lo que te iba a decir era que me pasa que, si bien siempre consumí literatura de ciencia ficción, qué sé yo, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, son literaturas más bien duras, ¿viste? Sí, Más sí, rígidas. sí. Y con Bradbury me pasaba que no importa tanto el contexto, importa cómo los personajes atraviesan ese contexto. Y además tiene una prosa mucho más poética. Sí, y además tiene, no sé, hay cuentos que son muy increíbles como después se volvieron realidad. Sí, bueno, o sea, eso ni hablar. Es muy tremendo, Eso realmente ni es hablar. muy impactante. Yo no creo que él haya querido... Bueno, están terminaban hablando de literatura, nada que ver. Bueno, igual está bien, es un gato leyendo, o sea. Yo no creo que él haya tenido... Nunca quise creer que él haya tenido la idea de tratar de imaginarse el futuro, sino No, de poner un escenario y ver cómo los personajes lo atravesaban, ¿viste? Con una prosa de vuelta mucho más poética que por ahí sus contemporáneos más allegados a la ciencia ficción, y que además hablaba mucho de los personajes, de la emoción que tenían esos personajes. Y lo traigo a Dostoyevsky porque otra de las cosas que me pasa con el ruso es que cómo viven los dramas internamente los personajes. Está siempre en la cabeza de los personajes. Bueno, es que yo desde muy chica, de los 6 a los 12 años que viví como en el campo, en zona rural, en Lima, Lima Zárate, leí Dostoyevsky de muy chica y también Tolstoy. Eran claro. como dos como que me marcaron muchísimo, claramente para después hacer ese nivel de drama bueno, ahí vamos, que hago. Pero sí. Ahí vamos. Y entonces esto justamente me pasaba con Alienígena, que es algo que después va a estar en los otros 3 libros, que el personaje que sea, ¿no? En este caso es ella, las otras, es como que atraviesan las diferentes situaciones de una manera que a mí me resultaba muy, no sé, empático, o las cuestiones de, no sé, en Alienígena mucho la soledad, por ejemplo. Claro. Y claro, yo también me sentía medio bicho solo en muchas cosas de mi vida, ¿viste? Entonces, de repente encontrarme con esta lectura y dije, pará, ¿qué onda con esto? Y en algún sentido te empecé a seguir la carrera. No sé si te acordás del programa que viniste, el de Croma. Sí. Que yo te dije en un momento que yo como que te seguí la carrera. Y eso lo hice con algunos autores a lo largo del tiempo, pero muchos vinieron después. El primero es Salvador, porque empezó a publicar mucho tiempo antes y fue muy disruptivo también cuando arrancó. Pero vos fuiste como, ¿viste como se dice? Hay un término que ahora no me sale. Mi pollo, ¿viste? Cuando se dice mi pollo, que tengo mi pollo. Es medio de fútbol, ¿viste? No, decís, me perdí por completo. Este pollo mío, este pollo mío, este yo lo sigo desde cemento. Como, ahí va. eso, ¿entendés? Claro.
Sí. Y era como, bueno, yo te sigo desde que arrancaste y siempre me parecieron las 4 historias que leí y después lo que he leído aparte, muy en esa sintonía, muy que me hablaban a mí como me pasa con Dostoyevsky y como me pasa con Ray Bradbury. ¿Cómo arrancaste a contar esa parte más autobiográfica que hay en todos estos libros? Yo arranqué haciendo talleres de historieta de más grande. Uno de los primeros talleres que hice fue con un autor que se llama David Veloso y después al toque hice con Salva un año. Ajá, mira. Y después empecé a hacer con Quique también. Y empecé a hacer algunos talleres de guión también. Y en los talleres de guión, todo esto es más o menos 2014, 2015. Claro. A mí me pasa que yo siempre supe que quería contar historias. Cuando intenté escribir sentía que me faltaba una parte. Y cuando empecé a hacer talleres de historieta entendí que era la parte que me faltaba. Y bueno, en uno de estos talleres de guión me pasó algo que capaz no está tan bueno, pero que sí me hizo despertar, que es que en una de las clases, como que vino el profesor, era un curso donde eran todos varones, básicamente, y como que vino y dijo, no, porque vi una peli que estaba re buena, bueno, nada, es la clásica del héroe que va y aparecen unos zombies, y el héroe como que, bueno, tiene que matar como al resto de los zombies y salvar el pueblo y no sé qué, y se le ofrece y la gente del pueblo le ofrece lo que se le ofrece a los héroes, como comida, bebida y mujeres. Entonces yo en ese momento todavía no había hecho mi transición de persona no binaria, sino que me identificaba como mujer. Y en ese momento yo dije, yo soy una cosa. O sea, esta persona me está enseñando a escribir como si yo fuera una cosa. Entonces, y realmente yo leo los guiones y las historietas que yo hice en esa época y yo era un chabón, básicamente, un chabón heterosexual. Y nada, o sea, fue muy choqueante porque ahí me di cuenta que era, bueno, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy dibujando? ¿Y desde qué lugar lo estoy haciendo? Desde mi lugar no era, definitivamente. Y a todo esto se suma, obviamente, la cuarta ola del feminismo. Y fue como que los planetas empezaron a chocar en mí y fue como, no, bueno, quiero hacer otro tipo de cosas. Y lo primero que hice fue un fanzine. En realidad, lo primero que hice fue una colaboración con Maximiliano en Clítoris, que hablábamos sobre el cupo laboral trans. Y después de esa historieta dije, bueno, quiero hacer como mi guión y hice un fanzine que se llama Les Niñes, que habla sobre violencia de género intrafamiliar y desde la perspectiva de la niñez, y está basado un poco en mi experiencia, y al toque salté directamente alienígena. Yo también estaba empezando a cuestionarme mi género, mi orientación sexual, empecé a cuestionarme todo. Es muy loco eso. Y fue medio un vómito también. Yo creo que Les Niñes... No pude poner como un escudo protector, sino que fue como, bueno, yo quiero hablar sobre esto. Catártico. Sí, fue muy catártico. Y también como que sentí que había mucha gente del otro lado que se sintió menos sola. Fue como, che, a mí me pasó esto, a mi vieja le pasó esto. Sí. Y eso me dio como muchas más ganas de empezar a decir, bueno, che, entonces siento que está bien lo que estoy haciendo. Y ahí empecé a... Es muy loco. Me resulta muy loco todo, porque esa década, 2010-2020, o sea, yo recuerdo como que hay un mundo. ¿Por qué uno se aleja también de la historieta, o yo, en esa época, no? Porque crecimos en esto, ¿no? O sea, yo tuve la suerte por ahí de agarrar una parte que siempre agradezco mucho, que es, siempre digo, cualquiera que leyó a los X-Men de Claremont, por ejemplo, hay muchas cuestiones de género, si bien obviamente todos los personajes son heteronormativos y bla, 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 hay muchas cuestiones de género que están un poco corridos incluso para la época, porque tiene personajes femeninos fuertes, porque no le tembló el pulso de poner una líder femenina, africana. Sí. Y eso a mí me encantó. Y después agarré una buena etapa a nivel narrativo, que son los principios de los 2000, también con Marvel. Y yo en DC, los 90, viste, como que hubo como una cierta desilusión para mí en algún sentido, porque era todo medio lo mismo, DC Marvel, digo, era todo medio lo mismo. Y claro, de repente por ahí las historietas argentinas que yo leía, que eran los resabios de Fierro, que era como, bueno, wow, tengo una Fierro, que era de mi viejo. Y claro, la agarrás de grande y decís, amigo, esto está muy lindo dibujado, pero lo que estamos hablando acá es re feo. O Cazador, por ejemplo. Que yo siempre rescato, ponerle cuestiones que tienen que ver con lo estilístico,
sobre todo la primera etapa de Cazador en blanco y negro, pero después los mensajes y lo que se estaba contando era bastante fulero, ¿viste? Sí, yo creo que igual eso lo podemos ver ahora como con todo lo que pasó en el medio. Yo también Claro. como leía Cazador y me encantaba. O sea, hoy en día lo leo y es un es un loco. Sí, Pero sí. bueno, también era... Igual a mí me pasó que yo capaz no me acerqué tanto a la historieta porque siempre vivía en lugares alejados, Claro, ya te sea... llegaba lo que te llegaba. Claro, yo sabía en Lima, Zárate, que vivía a campo real, o Río Gallegos, Santa Cruz, y que no llegaba casi nada, como siempre cuento lo mismo, pero es que siempre llegaba o Witchblade, o The Darkness, o El Cazador, eran como, bueno, las tres Claro, porque opciones. encima es esa como época. buena suerte, claro. Ibrea editando Top Cow. Sí, 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 sí. Y los tengo todavía, igual esos Uy, issues, Witchblade, encima los sí. guardo... Qué loco. Bueno, es que me pasaba esto, ¿no? Porque esto que vos decís, nosotros hoy podemos hacer este revisionismo desde mis 40 Claro. años y, no sé, preocupándome por qué tipo de padre soy o lo que sea. Pero en ese momento, yo creo que esto que vos decís antes, ¿no? A nivel catártico, vomitaste Les Niñes, por ejemplo, o Alienígena, y hoy lo procesás de otra manera, de qué me estaba pasando en este momento. En mi Sí. caso, ponés el alejamiento, es eso, es como, yo no me estoy identificando con esto. No me gusta la escena en donde, no sé, son todos hombres hablando de músculo, de pito y de la mujer, que tiene que ser esto, que tiene que ser aquello. Y un poco te corres de ese lugar. Entonces, encontrarme para mí con Alienígena fue muy disruptivo en como, ok, esto también está pasando. Y empezás a ir por ahí a ferias. Bueno, agarramos una linda época también, porque 2016, 2017 están las Comicópolis. Sí, también estábamos las pibas, Vamos, las pibas, dibujades. dibujades. Sí, había cosas lindas también para empezar a reconectarse y justamente ahí como que calzó justo, por así Sí. decirlo. Y lo otro que te quería preguntar, hablando de Alienígena, porque vos dijiste que fue medio catártico, pero es algo que después pasa también, si bien se va, no diluyendo, pero como que se va, la mixtura es más uniforme, es la parte autobiográfica, después empieza a pesar más la parte ficcional. Claro. ¿Cómo manejás o cómo manejaste el hecho de escribir tanto de vos? Siento que, ponele, si me pasara a mí, me sentiría muy expuesto. Digo, no sé, saco un libro y es este libro y es como, bueno, no sé si quiero que lo lean porque estoy como muy desnudo en este libro, Claro. ¿entendés? No, a ver, con Les Niñes es el único con el que sí me da como cosa porque siento que es muy fuerte. Con Alienígena también fue bastante catárquico, pero no... En realidad no soy yo el personaje No, ese, por es como que supuesto. es una exageración de muchas cosas. Pero en realidad a mí lo que me pasa es que yo cuando era chica, ¿no? Y leía, ponerle Dostoyevsky o Bradbury. El primer libro que yo leí, que recuerdo, no sé, debía tener 6 años, ponele, que tengo el recuerdo, que me emocionó mucho, fue Platero y yo. Mira, Random total. ¿por la Pero- escuela o porque estaba? No, porque estaba yo, cuando vivía en el campo, vivía con mi abuela y con 3 de mis hermanas, y mi abuela tenía una biblioteca muy grande. Ella había militado en el Partido Comunista, la Ay, habían la quiero. echado del Partido Comunista por La ser quiero muy más. crítica del Partido Comunista, como y era una persona que siempre le gustó mucho leer y tenía una biblioteca muy, muy enorme de muchas cosas. Y vivía en el campo, no tenía cable, Claro. no tenía televisión, como entonces... Y además, como de pronto cuando empezó a llegar como los canales de aire, también ella era como, bueno, no, tipo 1 hora en la televisión, después el resto o a leer o a salir a caminar, lo que sea, pero no tanta pantalla. Pero bueno, cuando yo leí ese libro de Platero y yo, porque era como agarrar un libro y Sí. leerlo, y además como que ella siempre me decía, como si la primera página te aburrió, no importa, vos dale, Sí. dale más oportunidad. De última, Excelente. si vas por la página 20 y te aburrió, bueno, hay un montón de libros, agarra otro. Pero bueno, en ese momento yo me sentí muy acompañada por ese libro en particular, por Platero y yo, como que me sentí que pude llorar y que me pude sentir triste y me pude sentir contenida extrañamente. Entonces como que hay algo de eso en mí que hizo que yo piense, yo quiero hacer esto para otras personas. O sea, yo quiero que a otra persona le pase algo así con mi libro. O sea, que lo lea y diga, che, no estoy tan sola, o reírse, o como sentirse identificado. Entonces, yo creo que lo que
me incentiva a hacer mis libros es un poco eso, como buscar complicidad en otras personas. Claro. Y por eso siento que no tengo como tanto problema capaz en exponerme, pero que en realidad no me expongo tanto, porque Sí, todo sí. es una exageración. Y eso además después obviamente va metiéndose la parte más ficcional y como Claro. esto que se va homogenizando un poco más todo. Y en ese sentido, bueno, hablábamos de Alienígena, que si bien todos los libros tienen un poquito de esto, todos los libros tienen un poquito de soledad, todos los libros tienen un poquito de, no sé, vínculos, de la vincularidad, todos los libros tienen un poquito de los cuerpos. Hay libros que atraviesan, o sea, como que el eje central es más uno que otro. En Alienígena es más la soledad, en este, por ejemplo, es más los vínculos, o Sí. no sé si, o sea, no sé si es más los vínculos que... Por eso te digo que me resulta muy loco. Como que cada libro articula una parte de mí que o me estaba pasando en el momento de leer el libro o siento que es una problemática que todos tenemos. Ponerle esto Sí. de el ser, de cuando estás en un estado de depresión, en Banzai, por ejemplo, que te das cuenta que estás en ese estado, que no querés estar en ese estado, pero no lo puedes evitar. Y no importa que venga alguien y te diga, no, dale, si estás así tenés que salir. Es como, bueno, estoy atravesando esto, qué sé yo. Y el personaje de Banzai, B, es... Sí. Vale, lo leí hace tiempo. El personaje de Banzai va a terapia, o sea, hay como cosas que hacemos Bueno, todos. es mi psicóloga la que está ahí. Le mirá. pregunté si podía aparecer. Qué grande. Y me autorizó. Y juega mucho también todos con lo onírico o con esta situación por ahí más de realismo mágico, de que no sabes si lo que está pasando es real o no, porque de repente se despierta o tenés una elipsis y eso ya no está. Y en el Banzai, que tiene mucho más onírico, te permitís jugar con algunas cosas que yo después percibo también en otras, como cierto acercamiento o estética del anime bueno, ¿no? Entonces tenés Akira, tenés algo de Estudio Ghibli, por ejemplo, también. Y ese tipo de decisiones, ¿de dónde nacen? O sea, ¿por qué poner a esos personajes ahí? Yo creo que, y eso es algo que capaz, Quique capaz me criticó en su momento, que yo siento que esas referencias muchas veces hacen que yo no tenga que explicar muchas cosas. Ujú. Por ejemplo, cuando el personaje en Alienígena está escuchando determinada banda, vos ya sabés, o sea, ya lo ubicás, o sea, ya entendés más o menos dónde está ese personaje. Claro. Entonces, con las películas y como con esas escenas en particular, ya le pongo como un marco teórico al lector, si es que leyó las películas, si es que vio las películas, porque si no las vio, bueno, espero que vayas y las veas. Yo le voy a tener que Claro. explicar a Frank quién es Kaneda, quién es Kazooie. Claro. Son cosas que se pueden googlear muy fácilmente igual. Salvo Lane, creo que la última refe es un poquito más deep. Pero creo que sitúan a varios lectores sin que yo tenga que estar explicándoles mucho. Como puedo poner un personaje de Ghibli y vos ya sabes ese personaje qué es lo que le pasa en la peli. Claro. Entonces, si aparece en ese sueño, bueno, tiene que ver con eso también seguramente. Y eso en qué atraviesa al personaje tipo principal. Entonces, para mí es una herramienta que me permite construir sin agregar más páginas. Claro. Bueno, hay un discurso, creo que era Kubrick el que lo decía, igual puedo estar equivocado porque a nivel marco teórico de cine estoy un poco flojo. Pero creo que era Kubrick que decía que tenés que incluir más imágenes, o sea, como que no tenés que meterle tanto diálogo, tanto texto, y tenés que contar más a través de las imágenes. Y eso es algo que está muy presente, porque por ahí lo que son las líneas de diálogo no son tantas ni tan extensas cuando aparecen, pero sí tenés un desarrollo mucho más gráfico a lo largo de todas las secuencias que pasan ahí. Y particularmente fue a propósito en Banzai, en el primer sueño creo que es el de Akira. Sí. Que lo confunde con Kaneda Sí. primero. Fue a propósito que fuera ella. Sí, Recontra propósito. obviamente, sí, Bueno, sí, muy bien, sí, muy sí, bien. sí. Tenía que preguntarlo, ¿viste? Bueno, y al momento... vamos a una tanda mejor ahora, así después podemos seguir charlando, porque si no esto se va a extender y qué sé yo. ¿Sí? ¿Te parece, Aldi? Bueno, tandita y ya volvemos.